tal, mis queridos amigos del Audio Crecer? Te saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago, de aquí desde Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Esta vez para un nuevo audio Crecer. Vamos a hablar del ataque de pánico. Estamos profundizando de distintas maneras, de distintas miradas, en los trastornos de ansiedad, y hemos hablado de las obsesiones, las fobias, la diferencia que hay entre el miedo y la obsesión, el miedo y las fobias. Hemos hecho un audio también sobre el trastorno de ansiedad generalizada, y ahora vamos a profundizar pues, el ataque de pánico o los trastornos de ataque de pánico. Hay muchos amigos que nos están escribiendo, llamando. Muy bueno y muy interesante que participen, queridos amigos, que nos sugieran temas para seguirlos profundizando. Entonces, miren, hay que hacer una distinción en primer lugar entre el ataque de pánico y el trastorno de ataque de pánico. Una persona le puede pasar una vez en la vida un ataque de pánico. Se habla de trastorno de pánico cuando a la persona le ha dado varios ataques de pánico, cuando los ataques de pánico son recurrentes. Por eso es que el DSM-5, cuando habla del trastorno de pánico, lo primero que dice, la primera característica que pone, dice ataques de pánico improvistos recurrentes. Entonces, una cosa es un ataque de pánico aislado y otra cosa son varios ataques de pánico improvistos recurrentes, que eso ya conforman un trastorno de pánico, ¿no? Y claro, obviamente existe comorbilidad, es decir, el ataque de pánico está muchas veces relacionado con otros trastornos o con otros problemas, ¿no? El otro día, hablando con una muchacha que está elaborando el duelo de una ruptura sentimental, ella estaba muy ansiosa y bueno, estaba en pleno proceso, digamos, de elaborar el duelo de esta pérdida, y ella tuvo un ataque de pánico, es decir, en un momento se sintió muy angustiada, ¿no? Entonces, un ataque de pánico aparece de manera súbita. Es la aparición súbita de miedo intenso, es decir, rápida, espontánea, podríamos decir. Uno no sabe por qué le sucede eso, ¿no? O sea, y al principio uno no sabe, digamos, la razón de lo que está sucediendo. Entonces, un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Y durante este tiempo se producen varios de los síntomas que vamos a mencionar. Entonces, aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Durante este tiempo se producen, miren, varios de estos síntomas. 4 o más de estos síntomas, dice el DSM-5. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca. Repetimos. Palpitación, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca. Segundo, sudoración. Entonces, por un lado hay un golpeteo del corazón, una aceleración de la frecuencia cardíaca, como una especie de taquicardia, podríamos decir. Sudoración, temblor, ¿no? o uno comienza a temblar, como hay como unas sacudidas. Luego, miren, una sensación de dificultad para respirar o de asfixia. Yo no puedo respirar bien, siento que me estoy asfixiando, ¿no? Sensación de ahogo, me estoy asfixiando, me estoy ahogando, ¿no? Hay por otro lado también un dolor o molestia en el tórax, ¿no? Como que ahí la tensión, la ansiedad, la preocupación, como si se centrara en el tórax, ¿no? También a veces vienen náuseas o malestar abdominal. Miren cuántas características. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. Por otro lado se ven los escalofríos o sensación de calor. También a veces hay una sensación de entumecimiento o de hormigueo. Sensación de entumecimiento o hormigueo, dice el DSM-5, querido amigo. A veces también hay una sensación de irrealidad, o sea, como que me salgo de la realidad, como que estoy fuera, o como que me separo de mí mismo, ¿no? Como que salgo de mí mismo. También hay un miedo a perder el control de mí o un miedo a morir. Miren cuántos síntomas hay
en el ataque de pánico, y cuando yo he recibido en consultas aquí en el centro Arete, se ve claramente los síntomas físicos de un ataque de pánico, que eso es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Muy importante saberla. Entonces voy a repetir. El trastorno de pánico, ¿no es cierto?, es un ataque que aparece de manera rápida, súbita, que es un miedo intenso que no puedo controlar, un malestar intenso, o sea, un miedo y un malestar intenso, y es un malestar físico, como vengo diciendo. Entonces, miren, palpitaciones, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia. Repito, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestia en el tórax, náuseas o malestar abdominal. También hay una sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. Por otro lado, se ve escalofríos o sensación de calor, sensación de entumecimiento o de hormigueo, sensación de irrealidad o de separarme de mí mismo. Y por último, el miedo a morir o el miedo a perder el control, ¿no?, de volverse loco, ¿no? Entonces, miren, todos estos síntomas no se tienen que presentar todos. El DSM-5 habla de que por lo menos 4 o más de estos síntomas. Lo cierto es que yo, cuando he visto ataques de pánico, se dan la mayoría de los síntomas, se dan 5, 6 síntomas, 7 de estos síntomas, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, cuando la persona le da un ataque de pánico, lo mejor es ir de una vez al psicólogo, para que se haga un diagnóstico, para que se vea qué cosa es lo que está pasando en la persona, que puede haber generado esa angustia, ese temor, ¿no?, ese miedo inesperado que genera un ataque de pánico, y que la persona va a tener que aprender a manejarse para que esto no se le convierta en un trastorno. Como digo, queridos amigos, esto normalmente, el ataque de pánico está situado dentro de una ansiedad muy grande, dentro de un miedo descontrolado que tiene una manifestación física. Muy bien, entonces, importante psicoterapia, importante ejercicios de relajación, de respiración, importante encontrar qué cosa es lo que me está angustiando, ¿no? La terapia cognitiva conductual, como he manifestado en otros programas, es muy buena también para todo lo que es trastornos de ansiedad. Muy bien, mis queridos amigos, síganos escribiendo, llámenos, ubíquennos. Saben ahí que nos pueden escribir en nuestro fanpage como Humberto del Castillo Drago. Te puedes agregar también a nuestros audios. Tenemos ya casi 130 audios con distintos temas que te pueden servir. Mi canal YouTube, Humberto del Castillo Drago. Te mando un fuerte abrazo. Terminamos este audio que les estaré recordando que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.